Bienvenido. Yo soy José María Velar y estos son Diálogos Empresariales. Y esta noche tenemos un amigo muy querido, Víctor Romero. Él es experto en gestión del cambio y transformación con más de 20 años de experiencia. Ofrece servicios de consultoría, mentoría, desarrollando competencias ágiles y apoyando a los líderes de las organizaciones a alcanzar sus objetivos. En un momento más, comenzamos para hablar del cambio. Bienvenido. Yo soy José María Avelar. Este es tu programa Diálogos Empresariales y hoy nos acompaña Víctor Romero. Él es vicepresidente de ProSci Latam. Es experto en gestión del cambio y transformación, con más de 20 años de experiencia ayudando a organizaciones a alcanzar sus objetivos en entornos de cambio, en procesos sofisticados, ágiles, para que puedan alcanzar sus objetivos y apoyando a los líderes en esta clase de procesos. Claro, es experto en gestión del cambio, como lo mencionaba, instructor maestro en ProSci, en mentoría y consultoría en gestión de cambio, asesor líder de programas de innovación y transformación, creación de cultura en servicio al cliente, innovación y reingeniería de procesos empresariales y asesor en gestión de proyectos Six Sigma y Lean Manufacturing. Víctor, es un gusto tenerte con nosotros. Ay, el gusto es mío. Muchas gracias, José María. Encantado de estar contigo. Pues nada, Víctor, una época convulsionada para variar, con mil problemas en el horizonte. Tenemos no nada más la dificultad natural en nuestro proceso mexicano interno, evolución, conflicto, crimen organizado, crisis económica, revueltas políticas de todas naturalezas. Ahora tenemos un problema mega monstruo comercial con nuestro vecino del norte que decidió bombardear a todos los países del mundo con tarifas y una serie de gestiones brutales que efectivamente tienen hasta las bolsas de valores con una crisis jamás vista a nivel mundial. Y esto nos deja pues con una hipersensibilidad de lo que tenemos que enfrentar en un protocolo de cambio. Y Víctor, aludiendo tu experiencia y siendo que eres experto en la materia, mi primera pregunta para ti es, desde la perspectiva empresarial, ¿qué es cambio? ¿Qué debemos entender por cambio? Sí, sí, pues un placer, como te dije, estar nuevamente contigo, José María. Y cambio, pues hay cambios que nos impulsan a movernos de una realidad a una nueva realidad. Y son impulsados ya sea por la estrategia de la organización, que lo planificamos para ser más efectivos, más eficientes, atender mejor a nuestros clientes, o cambios que no teníamos contemplados, como los que estamos viviendo ahora en temas de incertidumbre, cambios regulatorios, impuestos en el mercado, competencia que también nos impulsan a movernos de donde estamos y cambiar un poco el rumbo, ¿no? Entonces, cambio es movernos de ese estado actual en el que estamos, pasar por una transición a veces muy rápida y otras veces planeada, por ejemplo, en cambios de estructura organizacional, de tecnología, para llegar a un estado futuro, ¿no? Entonces, y eso implica movilizar en el entorno empresarial no solo al equipo ejecutivo, sino a muchísimas personas que necesitan transitar por esos pasos para llegar a ese estado futuro, José María. Bien, Víctor, gracias. Y fíjate que ahorita mencionabas, pues efectivamente, lo que la mayoría de las empresas desde la época de la pandemia, las reformas laborales, Morena, al cambio de la estructura gubernamental del país en el primer sexenio y ahora con una continuidad incierta, porque en realidad es una continuidad con muchas variables nuevas que no existían o que no se vieron, pero con cierta tendencia de criterio general similar, ¿sí? Pero sí tenemos un mundo con una convulsión nunca antes vista con el cambio de la presidencia en los Estados Unidos y sus prácticas comerciales que han llevado a una crisis en ciernes económica a nivel global y con una serie de variaciones en la forma en cómo se venía llevando a cabo el comercio internacional y todos los negocios empresariales a nivel global
del pasado a hoy. Bueno o malo, todavía no lo sabemos, pero al final de cuentas, si algo es claro, está cambiando el entorno y debemos de adecuarnos. Y muchos de los elementos que aparecen en estas situaciones son las herramientas como las que Proti maneja. ¿Y me podrías platicar un poco de ellos antes de entrar en el tema que nos concierne, que es la EI? Sí, con mucho gusto, porque parte de las herramientas que nosotros tenemos están basadas todas ellas en investigación. Y justamente hicimos investigación desde hace más de 20 años de qué factores críticos se deben de considerar para movilizar a las personas en un proceso de cambio. ¿Qué rol debemos de tener los líderes? ¿Cómo debemos de arroparlo? ¿Cómo trabajar en entornos de trabajo híbridos, lo que nos enseñó la misma pandemia? Entonces, en la investigación se arroja muchos datos de cómo afrontarlo, cómo abordar la resistencia. Hoy ya hay mucha más investigación y datos, José María, que nos permite tener una mayor claridad de cómo afrontar esos desafíos, porque ya tenemos más de veintitantos años haciendo esta investigación cada 2 años, y la participación de empresas latinoamericanas ha incrementado de un 2% de la población que participa en nuestros estudios a más del 12%. La madurez en gestión del cambio en los últimos 5 años en América Latina ha incrementado. Hoy cada vez más las empresas están más familiarizadas de cómo abordar los cambios. Aún hay varios desafíos por la misma institucionalización de las empresas, la misma cultura, los cambios generacionales. O sea, la realidad latinoamericana en nuestras empresas también nos impulsa a hacer cambios, ¿no? En las generaciones, en los líderes. Entonces, a partir de esta investigación, construimos metodologías y herramientas que acompañan estos procesos humanos. Y estos procesos de cambio implica integrar, José María, el lado humano con el lado técnico de los proyectos, ¿no? Nuevas plantas, nuevos mecanismos, tecnología, el RP, ahora las soluciones de inteligencia artificial, y para eso hay método y estructura para acompañar los procesos de cambio, para integrar ese acompañamiento del lado humano del cambio en los proyectos. Antes no se concebía. Antes decía, hay que hacer un plan de proyecto, considerar el aspecto técnico, y seguramente las personas tarde o temprano se van Se a, subirán. se van a subir, ¿no? Y no es cierto. Eso, y hay muchas historias de cambio donde hay inversiones fortísimas en temas de tecnología, de procesos, que se hicieron así y que no llegaron a buen rumbo, ¿no? Y como lo hemos visto, por ejemplo, en fusiones, pues bueno, no sé si lo has visto, en donde fusiones de empresas, que es un cambio bien interesante porque implica cambio de cultura, de integración cultural. Pasan los años cuando no se hace bien gestión del cambio y siguen los azules y los naranjas y los rojos no integrando. Esos son síntomas de que no se acompañó el proceso de cambio. Entonces, para hacer eso hay metodología, herramientas, hay nuevas descripciones de puestos, o sea, hay nuevos roles que están emergiendo en América Latina, que ya se tenían en Europa y en Estados Unidos, para acompañar estos procesos de cambio. Normalmente apoyados de las direcciones de talento humano o las direcciones de transformación o tecnología, ¿no? Entonces, para esto, en resumen, José María, hay metodología y herramientas y también roles y competencias que se pueden habilitar en las organizaciones, ¿no? Fíjate que por más que conociendo los procesos que bien mencionas, para nuestro auditorio es muy fuerte el asimilar que algo que para un individuo puede ser brutal, momentáneo, no anticipado, ¿sí? E inclusive para algunas organizaciones el enfrentarse a que ya no hay agua, que ya no se puede vender de la forma en como lo hacíamos antes, que la materia prima básica con la que manufacturo ahora tiene una composición o un costo completamente diferente. Y esto requiere de la noche a la mañana, de sorpresa, entender y poderse adecuar a ello. Claro, quien no lo hace, pues el fin es triste, ¿sí? Pero para quienes lo hacen, hay una metodología y un proceso que se debe de seguir y que si lo conocen, facilita que este protocolo brutal, que es el cambio y que puede ser realmente destructivo,
sea más suave, sea inclusive deseado y que ya una vez que nos hemos acostumbrado a un proceso de cambio, lo que hoy día se vive es la continuidad misma del cambio y en consecuencia de ello somos flexibles y nos podemos adaptar rápidamente a nuevos entornos sin mucha resistencia, lo que permite aprovechar oportunidades y uno mismo debe de estar propiciando este tipo de situaciones cambiantes con preguntas, con vernos en el espejo y decir, ¿qué necesito? ¿Qué no me hace falta? ¿Qué debo cambiar? Y en consecuencia de eso, se va generando el cambio. Bajo este principio, Víctor, algo que quisiera que compartieras con el auditorio antes de acabar este bloque, tiene que ver mucho con algo que mencionaste, la EI. La EI es una herramienta, pues simplemente nos agiliza muchos de los procesos que estábamos acostumbrados a hacer, como lo fue en su momento el cambio de la máquina de escribir a una PC, ¿sí? A los servidores, a concentrar la inteligencia de un asistente que te maneja bases de datos que era impensable en el pasado. Y hoy día tenemos un administrador, una asistencia que nos va a manejar cientos de miles de bases de datos de una manera ágil que está disponible al toque de nuestro teléfono celular y que si aprendemos a utilizarlo, podemos sacarle provecho y ganarle dos pasos a las circunstancias que nos rodean, que requieren agilidad, disposición, agilidad en el cambio y obviamente respuestas rápidas. ¿Qué me puedes decir de ello, Víctor? Sí, sí, yo creo que estamos vislumbrando y viendo y viviendo, José María, apenas el inicio, ¿no? De lo que se viene con la incorporación de soluciones de inteligencia artificial. Hemos empezado a ver los beneficios que tiene en un entorno, llamémosle todavía centrado en el individuo, ¿no? Centrado en cómo yo hago más eficiente mi tarea con algunas soluciones iniciales, pero es el inicio, José María. Viene una incorporación en los procesos de negocio, en los procesos de toma de decisión, en los procesos de manufactura, en los procesos de contacto con el cliente, en los procesos, por ejemplo, en healthcare de diagnóstico. O sea, las soluciones de inteligencia artificial cada vez más van a estar compenetradas con los procesos core de negocio de las empresas. Y hay industrias que van a tener un mayor impacto que otras. Hay puestos que van a tener un mayor impacto que otros, pero de que va a haber y se está viendo una transformación en cómo hoy se concibe el trabajo, la tarea, la formación, está revolucionando. Entonces, uno de los puntos claves es cómo nosotros aseguramos obtener el retorno de inversión y la efectividad de la inversión que estamos haciendo en inteligencia artificial. En las empresas, los líderes de negocio están hoy empezando a entender cómo funciona, qué soluciones pueden ser generales para la organización o diferentes puestos y otras específicas. Por ejemplo, para hacer mucho más ágiles los procesos de atracción de talento, reclutamiento, selección, cómo hacer muchos más ágiles los procesos de atención a nuestros clientes, cómo hacer muchos más ágiles, o sea, se están incorporando cada vez más en estos procesos clave. Pero una investigación que acabamos de correr, José María, y que se acaba de publicar hace unas semanas, en justamente las claves para lograr la adopción de la inteligencia artificial, nos muestra que más del 50% de los que respondieron identifican que los principales retos para obtener este retorno de inversión, estos beneficios esperados de la inteligencia artificial, de las soluciones de inteligencia artificial, no están en los retos tecnológicos, sino en los retos de factores humanos. Entonces, Claro. claro, hay retos de integración de datos, de tener un data lake que nos permita aprovechar la data de la organización para poder tomar mejores decisiones y que alimente las soluciones de inteligencia artificial, pero las organizaciones van avanzando cada vez más. Pero es el reto de los factores humanos lo que
más del 50% de los que respondieron al estudio identificaron como los principales puntos de bloqueo para sacarle provecho a las soluciones de inteligencia artificial, lo cual nos lleva a replantear el punto de cómo lo abordamos, ¿no? No solo de Claro. una mirada técnica, sino una mirada integral considerando el lado humano del cambio en la inteligencia artificial. Claro, y esto que mencionas, Víctor, es la espina dorsal de cada proceso de cambio. En realidad, los seres humanos podemos ser un factor que multiplica benéficamente las acciones y las actividades cuando tenemos un entorno y un estado mental positivo, pero podemos ser totalmente destructivos y todo lo opuesto cuando nuestro estado mental no nos da para ello. El miedo, el desconocimiento, la incertidumbre son potencializadores de esta parte destructiva de la conducta humana. En unos momentos más vamos a regresar contigo, Víctor, para platicar un poco más el detalle y nos compartas qué encontraron en ese estudio y qué debemos hacer y cómo nos podemos preparar. Claro que sí, Muchas Carlos. gracias. Este es tu programa. Yo soy José María Avelar. En un momento regresamos. Bienvenido. Continuamos con tu programa Diálogos Empresariales y estamos charlando un elemento importantísimo con nuestro amigo y querido invitado Víctor Romero, experto en materia de cambio organizacional, vicepresidente para Latam de Prosi. Y Víctor, hace un momento platicábamos pues de un estudio que han venido realizando ustedes y cuáles son los principales hallazgos que han encontrado y que no necesariamente tiene que ver los principales detractores de la implementación de la tecnología de AI en las empresas y en los negocios en general. No necesariamente es un factor tecnológico, aparece el factor humano como una condición crítica que se tiene que atender para facilitar y que esto funcione. ¿Qué es lo que encontraron en el estudio, Víctor? Platícanos. Sí, sí, pues datos bien interesantes. El primero, como platicábamos, más del 50% de los que respondieron a este estudio mundial respondieron que hay retos humanos que están bloqueando el que no aprovechemos las soluciones de inteligencia artificial. Pero la siguiente pregunta es, ¿y entonces qué hacemos? ¿Cuáles son los principales factores que están bloqueando? Y algo que identificamos es que hay como una crisis de competencia del usuario. O sea, ¿qué quiere decir? Que ante la velocidad que están llegando las soluciones de inteligencia artificial, ya sea las que son, llamémosle, alfabetización de la inteligencia artificial, las que son relativamente comunes para todos, como las que son específicas para mi rol, mi puesto, mi flujo de proceso en la organización, esta velocidad a la que está llegando y profundidad está llevando a una crisis de competencia. Y esta crisis de competencia, uno de los hallazgos bien interesantes es que no se está preparando, apoyando y equipando a las personas para estos procesos de cambio. O sea, yo que he vivido muchos proyectos de transformación y de cambio, estamos acostumbrados a acompañar procesos de cambio, aquellos que ya identificaron el valor, ¿no? De la adopción y uso para el retorno de inversión en proyectos, llamémosle así, de alta inversión tecnológica. Cuando tenemos una nueva línea de producción, cuando implementamos un nuevo RP, cuando estamos integrando. Pero al ver que estas soluciones son para ante los ojos de muchos intuitiva, pues se dice, pues yo te doy acceso y úsala, ¿no? Sí, pero eso lo que implica es que no se llega al nivel de competencia y a los casos de uso esperados. Y también no se considera que al liberar estas soluciones hay también miedos. Hay también miedos de Claro. qué va a ser esta solución. En algún momento voy a perder mi trabajo, ¿qué va a pasar? O sea, no se está acompañando de forma estructurada con gestión del cambio la incorporación de las soluciones de inteligencia artificial. Y eso está creando esta crisis de competencia, ¿no? Entonces, hay diferentes formas y mecanismos de irla incorporando, ¿no? Primero, uno de los hallazgos también y de nuestro marco metodológico es llevarlo primero al contexto individual. Primero hay que hacer
ver y hacer gestión del cambio para que el individuo identifique las bondades que tiene la implementación o el uso de las soluciones en mi día a día, en mis tareas diarias. Yo que estoy en el área de cuentas por cobrar, yo que estoy en el área de ventas trabajando con un CRM, yo que estoy en la planta de manufactura viendo datos para hacer el resurtido de materiales en la planta. En mi día a día, primero ir al individuo y apoyarle y a facilitarle el proceso para que lo incorpore en su día a día. El segundo nivel es llevarlo a los equipos. Esto debe ser también una experiencia que llegue e impulse un cambio de la cultura de la organización. Este cambio, como platicamos, llegó para quedarse. El uso de las soluciones de inteligencia artificial solo va ahora a incrementar la profundidad que tiene la organización, porque la organización se está preparando para tener los datos para cada vez más. Y un paréntesis, ahorita que voy para el tema de los equipos, José María. Hay casos y hay soluciones de inteligencia artificial que necesitamos colaborar con ellas. O sea, no es que viene a reemplazarme. Hay algunas tareas que van a poderse correr con muy baja intervención humana, pero hay muchas de ellas que implica una colaboración. Entonces, esta palabra de colaborar con las soluciones de inteligencia artificial, hay que acompañar ese proceso. ¿Por qué? Porque ahora necesitamos aprender a interactuar, a colaborar, a aprovechar y no a tenerle miedo, sino a ir y colaborar con las soluciones. Y hay también muchos de los procesos que no van a ser o van a ser muy poco tocados por las soluciones de inteligencia artificial, que van a ser pura y netamente de las personas. Entonces, habiendo dicho eso, en el entorno después del individuo y en el entorno ahora de los equipos, debemos de fomentar una cultura en donde los empoderemos y les demos autonomía para que ellos en sus procesos, en sus equipos, puedan colaborar mejor con las soluciones de la inteligencia artificial. Entonces, el primer nivel es el individuo, el segundo nivel son los equipos y el tercer nivel es a nivel organizacional. Ahora sí, en mis procesos core de negocio, ¿cómo yo lo voy a llevar? Y eso requiere un roadmap, requiere una hoja de ruta. Hay inversión. Hoy las organizaciones están empezando a crear esa ruta de adopción de inteligencia artificial, que, by the way, no es solo una, es un cúmulo de soluciones para transformar la cadena y los flujos end-to-end de la organización. Fíjate, Víctor, que mencionas un par de cosas que me llaman la atención y que creo que vale la pena que toquemos en la explicación. Efectivamente, todo lo nuevo nos produce miedo, pero también tenemos un entrenamiento formado de dime qué tengo que hacer y yo lo hago. Y esta mecánica generada en los protocolos de las PCs y de todo lo que viene del manejo de los softwares, se malacostumbró a las personas a que te doy un instructivo de actuación y en consecuencia vas a recibir lo que esperas y santo remedio. Y entonces tú sigue paso número uno, paso número dos, y las grandes compañías agilizaron y facilitaron esos procesos a punto de tú nada más haz paso uno, dos y tres y el proceso corre solo. Y eso hace perezoso al individuo y se acostumbra a que tú nada más dime qué hacer, dónde le pico y yo lo hago. Y tú mencionabas ahorita de un proceso colaborativo que tiene que ver con ayudar al protocolo de la inteligencia artificial a ejecutar y a pensar y a corregir y a mejorar los procesos a través de una interacción con quienes los lideran, que típicamente somos personas. Y esa gestión no está nada sencilla a partir de un aprendizaje diferente. Entonces, tenemos que dejar de ver las cosas de la forma en cómo eran y cómo nos entrenaron con la tecnología de tú dime qué hacer y yo lo hago, a qué necesita, cómo debo de interactuar, qué es lo que está haciendo y entonces yo interactúo para ayudarlo a ajustar y me facilite mi trabajo. Este protocolo no está nada fácil porque en realidad es una herramienta intimidante para cualquier persona, no importa la edad, es intimidante, hay mucho desconocimiento, ahí viene el lobo desde hace más de 3 años y se ha vuelto un escenario en donde hay cosas
programas, actividades que uno puede accesar y que dicen, ay, sí, la inteligencia, y no es inteligencia artificial. En realidad es un protocolo de eficiencia que no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, pero aquellos que sí lo son están cubiertos de una serie de aspectos que no le permiten el acceso fácil y una distinción clara al individuo de cómo lo voy a usar, qué me puede dar de beneficio, cómo lo puedo trabajar. Y entonces, además del miedo, hay desconfianza, ¿no? Sí, sí, hay desconfianza y este tema, en algún punto, el individuo, nosotros como personas, tenemos que ceder. O sea, al final de cuentas, cuando tú empiezas a confiar en las soluciones de inteligencia artificial y cada vez más te das cuenta que responden mucho más rápido, con mucho más calidad de la información, que obviamente hay que supervisar el output en algunos casos, pero eso implica confiar, usar, probar, interactuar, ¿no? Y en el entorno de los equipos, en darle autonomía a los equipos para que prueben, para que usen, para que puedan definir los casos de uso. Hoy los casos de uso se identifican a través de seleccionar a usuarios clave que conoce los procesos de negocio y que a los defina con las soluciones de inteligencia artificial. Entonces, ¿a qué nos está invitando? A que cada vez más estos líderes, estos key users, sepan interactuar con las soluciones, saber cómo simplificar un proceso, incrementar la efectividad para con nuestros clientes, reducir costos, porque ahí es en donde está la conexión con los resultados de negocio. Hoy, Claro, líderes ejecutivos quieren la solución de inteligencia artificial con un propósito, pero hay que claro, también habilitar y empoderar y dar estas soluciones y acompañar el proceso para que pues se usen con confianza y no con miedo y sobre todo no con boicot, porque en algunos casos pues ante el miedo y ante la resistencia puedo yo frenar la sabotaje, incorporación de claro. un sabotaje. Entonces, ¿por qué? Por temor a voy a perder mi trabajo, etcétera, en lugar de Claro. ¿Y cuál es el solucionar. enfoque que recomiendas, Víctor, para los empresarios, para los líderes? ¿Cuál es el enfoque que se le debe de dar para una implementación y cuáles son los pasos que debemos pensar para que se deben de seguir? Sí, el primer enfoque es identificar estos casos de uso, estos puntos en donde vamos a incorporar las soluciones de inteligencia artificial, definirlos como una iniciativa y acompañarlos de forma estructurada. O sea, lo que hablábamos de la metodología, no obviarlo. Al haber un caso de uso, identificamos un proceso para acompañar a las personas. Hay, por ejemplo, 5 pasos que una persona necesita activar o que necesitamos activar en una persona para que logre un cambio exitoso. Primero, que haya conciencia, le llamamos awareness, conciencia de la necesidad de cambiar. Entonces debemos de generar conciencia de la necesidad de la adopción y uso y de la incorporación de la inteligencia artificial. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Qué pasa si no la incorporamos? Lo que hablábamos de la competencia, etcétera. Luego el deseo, buscar apoyar a las personas a que entiendan el qué hay para mí en este proceso de cambio. Yo en mi proceso de reclutamiento, yo en mi proceso de manufactura, yo en mi proceso de cuentas por cobrar, ¿cómo me va a ayudar esta solución a mí en mi día a día? ¿Qué beneficios voy a tener? Lo siguiente es knowledge, generar el conocimiento. O sea, tenemos que acompañarlos, tenemos que generar un programa, lo que hablábamos de esta crisis de competencia formal, en donde los habilitemos en la adopción y uso para ese caso de uso específico. Y luego la habilidad, no dejar, ya les di la capacitación, sino lograr esta competencia demostrada. Y por último, sostener, reforzar, ¿no? Esto es el ADCAR, ¿no? El que está aquí en este libro que está aquí, es Mm. acompañar estos 5 plazos en mi caso de uso de adopción de las soluciones de inteligencia artificial. Tengo que acompañar estos pasos desde un entorno individual y desde un entorno organizacional. O sea, no soltemos el cambio y esperemos que las personas lo van. Tenemos que acompañar. Y uno de los factores críticos de éxito para la implementación de soluciones de inteligencia artificial y en sí en cualquier cambio mayor en la organización, la causa número uno de éxito o fracaso es tener un patrocinio ejecutivo activo y visible, José María. O sea, si queremos nosotros genuinamente incorporarlo, tenemos que tener patrocinadores. ¿Y eso qué implica?
modelar comportamientos. Necesitamos que Claro. estén activos y visibles. Vamos a impulsar la adopción y uso, lo vamos a incorporar en la planta, lo vamos a incorporar en mi centro de servicios compartidos. Bueno, ¿y los sponsors cómo están siendo? ¿Qué tanto están listos en la adopción y uso en su rol? ¿No? Hay, por ejemplo, un Job Impact Index de la inteligencia artificial. Y también el rol de los directores ejecutivos y del CEO también está impactado por la inteligencia artificial. ¿Qué tanto los sponsors están incorporando las soluciones de inteligencia artificial en su día a día, en su toma de decisiones, en su revisión de estados financieros, del balance, de la operación? Entonces, tenemos también que acompañar a los líderes a que sean buenos patrocinadores ejecutivos del cambio, a que lo incorporen en su agenda. Y eso es modelar comportamientos, que es como logramos modelar un cambio cultural, ¿no? Al final de cuentas, esto va a implicar un cambio cultural, va a implicar el que colaboremos con las soluciones y que los sponsors genuinamente lo impulsen y patrocinen el cambio, ¿no? Pero ¿cuál sería tu mensaje final para el auditorio sobre y las organizaciones en general sobre este tema y los resultados del estudio que dieron? Sí, sí, lo primero es consideren estos cambios no como un cambio pasajero o una moda. Definan casos de uso y acompáñenlos de forma estructurada. No echen a saco roto lo que implica el lado humano del cambio, ¿no? Habiliten a los sponsors. Muchas de las veces los sponsors no saben cómo acompañar este proceso de cambio. Trabajen con sus líderes ejecutivos para que lo patrocinen y acompañen de forma estructurada sus procesos de incorporación de la inteligencia artificial, ¿no? Siempre definiendo éxito claramente en resultados de negocio, pero acompañando el lado humano del cambio, ¿no? Acompáñenlo con sus líderes, es lo que yo diría, y busquen que los patrocinadores genuinamente estén ahí apoyando este cambio con sus equipos. Perfecto. Víctor, pues no me queda más que agradecerte, invitarte porque el tema es muy robusto y hay muchas cosas que valdría la pena que toquemos y platiquemos abundantemente en otra sesión, pero por lo pronto el tiempo se acaba y nos toca cerrar el programa. Y bueno, pues agradecerte tu presencia, que compartas estos resultados, esta información y invitarte para la próxima sesión a que nos acompañes de nuevo. Encantado, José María, muchísimas gracias. No, pues encantado nosotros de tenerte aquí. Este es tu programa Diálogos Empresariales. Yo soy José María Velar y nos vemos en la próxima. Perfecto, nos vemos. Hasta Hasta luego. pronto. Pues, Víctor, no me queda más que agradecerte tu presencia en el programa y todo lo que has compartido para nuestro auditorio. Muchas gracias a ti, José María. Ha sido un honor y como siempre, un placer estar contigo y con tu auditorio. Un fuerte abrazo. Gracias, Víctor. Pues este es el fin. Tendremos a Víctor en otras sesiones más adelante para abundar los temas. Estos son diálogos empresariales. Yo soy José María Velar y nos vemos la próxima.